Sí, y es muy importante definitivamente lo que usted está anotando. Y sí me gustaría en esta segunda pregunta un poco situar el tema de qué tan importante es la inversión privada en la generación eléctrica. Hay que decirle a la gente bien, sin satanizar. ¿Por qué? Porque cuando las personas comunes escuchan inversión privada en eléctrico, uy, me van a cobrar más de lo que ya me cobran. Entonces, sí me gustaría que usted nos diga qué tan importante es esa inversión en el sistema de energía eléctrica y bueno, mucho que ahora pues definitivamente apoyaría y sumaría en medio de esta crisis. ¿Qué tan importante es? Verónica, al igual que en otros sectores del Estado, si es que no hay una apertura para la participación privada, no vamos a tener, primero, la cantidad de energía necesaria, segundo, los servicios de calidad que se requieren. Vamos a poner otro muy pequeño ejemplo de sectores que son sectores estratégicos, pero que han funcionado bastante bien a través de la concesión y, por lo tanto, la participación del sector privado. Verónica, Ecuador tiene dos de los mejores aeropuertos en la región, en el hemisferio occidental y en Sudamérica, constantemente premiados, el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil y el aeropuerto de la ciudad de Quito. Son de primer nivel, tienen una muy buena infraestructura, compiten a nivel regional, han ganado conectividad, bueno, después de la pandemia, pero eso es otro tema, se vio afectado. Pero lo cierto es que estos dos aeropuertos son administrados por el sector privado, Privado. ¿no? Y han logrado lo que han logrado, el posicionamiento, el aumento de pasajeros, de vuelos de conectividad, gracias a las gestiones público-privadas. La operatividad por parte del operador privado y la regulación por parte del Estado, por parte de la Dirección de Aviación Civil en este caso. De forma similar, ¿no es cierto? El Estado siempre va a estar en la regulación en el caso del sector eléctrico. Siempre va a tener que estar en la regulación, en parte en la generación, porque ahorita tenemos prácticamente todas las dotaciones del sector estatal, pero se necesita dar a mayor apertura para que pueda participar el sector privado con la intervención en obras de generación, en todas las formas de energía posibles, ¿no? Fotovoltaica, hidroeléctrica, bueno, la térmica, que es la menos deseable desde el punto de vista ambiental, pero la más urgente hoy en día, la que se puede llegar a hacer, gas, etcétera, en donde tiene que haber necesariamente esa participación del sector privado. Eso implica revisar mucho del marco normativo, eso implica revisar mucho de las regulaciones actuales. Creo que han habido un par de regulaciones que se han revisado que son positivas en ese sentido, pero el corazón mismo de por qué funciona, cómo funciona el sector Claro. eléctrico, está en la propia ley eléctrica y está en la propia, incluso en la Constitución. Pero a mi criterio sí se puede abrir de mejor medida ese Claro sector que para sí. tener una mayor participación. Pero ahí fíjese, Verónica, que ya ha habido de alguna forma estos cambios que se han generado. En el sector camaronero, por ejemplo, usted sabe, todas las fincas camaroneras del país están alejadas de las líneas de transmisión Ajá, eléctrica. así es. Y en su momento se realizó todo un plan para poder aumentar Así es, para poder aumentar la y que se electrificación. puedan conectar a la red Claro, eléctrica. claro, Para yo eso el Estado recuerdo. no tenía dinero, no tenía dinero para hacer eso. ¿Qué es lo que se hizo entonces? Es una delegación para que el sector privado Así es. invierta, el sector privado haga la infraestructura, conecte. La infraestructura sigue siendo del Estado porque al final del día es una concesión con un periodo de tiempo establecido y igualmente se negocia una tarifa para que pueda funcionar. Eso, por ejemplo, ha sido una solución que ha permitido a este sector tener una transformación eléctrica. Claro, hoy en día estamos teniendo los problemas Todos de estamos. generación eléctrica como tal, pero es una solución desde el punto de vista de la intervención del sector privado. Privado. Solamente en este ejemplo que le menciono ha habido una inversión que ha superado los 50 millones de dólares y viene mucho más hacia futuro porque se sigue trabajando en esa electrificación, ¿no? Y bueno, una vez que está construida la Claro que sí. infraestructura, es más fácil poder adaptar algún tipo de dotación eléctrica, sea esta fotovoltaica, sea eléctrica, lo que fuere, pero ya tener las líneas de transmisión que han sido con inversión 100% privada. Así es. Hay que hacer esos cambios urgentes o si no, Enrique, hay que hacer lo que ha hecho Colombia y Perú. Definitivamente, Verónica. Daniel, qué gusto nuevamente. Eh,
Fuiste parte importante en los acuerdos comerciales con China, con Costa Rica. A mí lo que me preocupa, estuviste al frente del Ministerio de Comercio Exterior, me preocupa el hecho de cumplir con estos acuerdos. ¿Por qué? Porque con estos racionamientos energéticos, obviamente, que nos ha golpeado a todos, hay algunas industrias en el Ecuador que tienen la posibilidad, o en todo caso, las armas o herramientas como para que su producción no se vea tan afectada, pero no sucede con otras. O sea, es lo que yo deduzco, tú eres la persona que conoce. ¿Crees que de alguna manera se podría presentar algún desfase, si se quiere, en el momento de cumplir, no con los acuerdos, sino con lo que está demandando la producción en China? Principalmente me preocupa es China, Daniel. Enrique, un gusto saludarte. Gracias por la pregunta. Empecemos por mencionar que la entrada en vigencia de los acuerdos comerciales firmados en la administración anterior, China, en primer lugar, que entró en vigencia el 1 de mayo, Costa Rica, que acaba de entrar en vigencia esta semana, 1 de octubre, son yo no diría solo buena, son una excelente noticia en medio, más aún en medio de prácticamente la recesión económica que estábamos acudiendo en este momento. Con las últimas cifras del Banco Central, creo que queda claro que este año va a estar o en cero o en recesión. Entonces, el hecho de que tengamos herramientas que permiten abrir los mercados, sobre todo con la perspectiva de vender mucho más afuera, de exportar más, va a ser muy positivo, ¿no? Las empresas entienden esto porque saben que el mercado local está restringido y que la visión para poder seguir creciendo, generando empleos, sosteniendo inversiones, es mirar hacia afuera, los mercados internacionales. Y estos acuerdos ayudan justamente en ese sentido. Pero hay otro punto positivo que va en relación a la pregunta que tú tienes, Enrique, que es los acuerdos generan derechos, pero también generan obligaciones. Claro. Y esto es muy bueno porque van a obligar al país a que se respeten reglas, a crear lo que la tan anhelada seguridad jurídica, ¿no? Hay compromisos que se deben establecer, que se van estableciendo en lo que se denomina la implementación como tal del acuerdo en un periodo de tiempo, y eso va generando esas obligaciones de lado y lado, ¿no? Evidentemente, el hecho de que tengamos un shock, una crisis eléctrica que está afectando a la producción, cuyas cifras creo que todavía no vemos la magnitud total de cómo se están impactando las empresas. Yo he conversado con algunos empresarios en varios sectores y claro, la afectación que se está teniendo es muy fuerte. Se va a ver reflejado en un lucro cesante muy importante de ventas que no se han realizado, producción que no ha podido ser despachada por diferentes motivos relacionados con no tener energía eléctrica. Entonces, eventualmente eso puede afectar. Ahora, recordemos que esto es algo, bueno, está temporal allí, ¿no? Pero las empresas tienen que visualizar, creo aquí, más allá de la política pública, de que las empresas tienen que visualizar qué soluciones pueden tener para estar justamente preparados, o al menos para amortiguar los posibles impactos, ¿no? Y asimismo, en conversaciones que yo me he tenido ahora con mi actividad de consultoría con varias empresas, muchas están ya realizando, algunas ya han realizado inversiones, otras están en ese plan, por ejemplo, para tener sus backups eléctricos de diferentes fuentes, fotovoltaica, que es un poco más cara, pero también la más rápida, que es la térmica, y otras fuentes también, para poder suplir de alguna forma esas necesidades. Ahora, hay alternativas que se pueden tener allí, que algunas las hemos conversado, otras de, por ejemplo, un pool eléctrico para poder, entre algunas empresas, comprar algunos generadores eléctricos o instalar su propia generación entre varias empresas, y que eso les ayude también a tener suficiencia, ¿no? A tener autonomía. Las empresas mineras, por ejemplo, que están por pasar de la etapa de exploración a la etapa de explotación, ya lo tienen claro que esa nueva etapa tiene que venir también con autogeneración. Entonces, bueno, ahí hay oportunidades también para poder estar preparado. Tal vez aumenta la inversión en ese sentido, pero sin duda alguna es necesario para mantener esos compromisos, para mantener esa visión de seguir creciendo en el mercado nacional, una vez que se recupere la economía, y en los mercados internacionales, que, insisto, sobre todo es hacia donde tenemos que ver ahora que la economía está más comprimida en este sentido en nuestro país. Qué bueno que nos indicas esto, Daniel, porque esa era mi preocupación. Pero la empresa privada sigue y
seguirá haciendo su esfuerzo, porque bien señalas, para no decaer e incumplir los compromisos, caer más allá de sus estándares de producción, ellos nuevamente hacen una inversión. Pero lo importante es eso, que se sostengan, se mantengan. A propósito, esta entrevista está siendo retransmitida por nuestras plataformas digitales, en Instagram, en Facebook, en TikTok, a través de la cuenta Twitter, ahora X, de igual manera en YouTube, a través de la página de CNT, y quienes nos van sintonizando por radio a través del dial 98.9 FM y 99 Qué Buena Radio, dialogando con Daniel Legarda, exministro de Comercio Exterior, Integración y Pesca. A ver, Verónica hace un momento hablaba de 500 millones de dólares que podrían venir, y esperemos que sean antes del 2004, antes de que concluya este año. Pero también el FMI pide y exige una serie de requisitos. Más allá de eso, Daniel, a mí lo que me preocupa es, nuevamente nos acercamos a un año que más allá de electoral, independientemente de quién gane, el presupuesto de este 2023 tenía una brecha de 4.000 millones de dólares. Ahora, con todo esto que estamos viendo, no sé si esto se vaya a ampliar. Y te pregunto porque fuiste parte de un gobierno y también participaste en mesas a nivel de ministros. Entonces, ¿cuál es tu criterio al respecto, Daniel? Enrique, tu apreciación es correcta, en el sentido de que hay incertidumbre, ¿no es cierto? Incertidumbre generada por el propio periodo electoral y por lo tanto tenemos inversiones retenidas. Y a nivel de los préstamos o de los compromisos que tenemos con el Fondo Internacional, hay una probabilidad de que eso también se pueda extender, no en la revisión de este año, como tú bien señalas y como comentó Verónica, la siguiente revisión está ya en curso, de hecho, la revisión técnica, ¿no es cierto? Entiendo que el próximo mes, en el mes de noviembre, se hace ya una visita y una vez que el directorio apruebe esa revisión, el nuevo desembolso vendrá en el mes de diciembre. Más o menos esos son los tiempos. Okay. Allí no se visualiza problema alguno, ¿no? Yeah. Pero la próxima revisión, que es dentro del primer trimestre del siguiente año, hay una alta probabilidad de que eso más bien pueda un poco postergarse debido al periodo electoral, debido a que este tema siempre ha sido utilizado como un tema político en las campañas y la idea no está en dañar el pipeline de financiamiento que se tiene con el fondo, sino en que esto pueda servir, pueda cumplirse un programa con el Ecuador, ¿no? De todas maneras, Enrique, yo creo que aquí vale mencionar que hay que continuar en el trabajo de mejora de la eficiencia fiscal que necesita el Estado. Parte de lo que hace el programa del fondo es eso, ¿no es cierto? Pero también se necesita revisar cómo podemos de alguna forma mejorar el sistema tributario, por ejemplo, para evitar ciertas afectaciones que las empresas están teniendo, ¿no? Claro. La autorretención, por ejemplo, el mecanismo de autorretención. Es cierto, le genera más liquidez al Estado, que es algo que desde el punto de vista fiscal era necesario hacerlo y buena parte del sector empresarial entendió esa necesidad y estuvo de acuerdo en poder de alguna forma poner el hombro para que pueda existir más liquidez para el Estado a costa de la liquidez del sector privado. Pero claro, es un mecanismo que es bastante sui generis y que tiene sus afectaciones también. Entonces ahora se está viendo cómo esto está golpeando la liquidez de algunas empresas exportadoras, entre esas del segmento industrial, por ejemplo, en donde es necesario que el Ministerio de Finanzas, el Servicio de Rentas Internas, pueda revisar esas metodologías, pueda revisar esa normativa para poder hacerlo un poco más eficiente o menos dañina, como se quiera ver, hacia la inversión y la operatividad del sector privado, ¿no? Se tiene que seguir caminando allá porque finalmente no deja de preocupar, esto para volver un poco a lo que hablábamos de los indicadores económicos, no deja de preocupar las recientes cifras del Banco Central que están al segundo trimestre de este año y faltan las cifras del tercer trimestre, que el tercer trimestre tal vez ha sido el que económicamente más golpeado por la propia crisis energética y demás. Entonces, la economía va a estar con un crecimiento cercano a cero o en recesión. Yo
creo que probablemente será un pequeño decrecimiento, es decir, una ligera recesión en este año. Esperemos que no y que en el último trimestre de este año se pueda levantar. Sin embargo, los indicadores hasta la fecha son bastante decidores en ese sentido y evidentemente y no hace falta ir mucho más allá. Si tú preguntas a la mayoría de los sectores empresariales, las empresas, todas están en rojo, ¿no? En saldo en ventas en rojo en relación al año anterior. Entonces, es necesario revisar eso porque si no crece la economía va a ser muy difícil poder continuar generando empleo, inversión, que son dos partes fundamentales que necesita el país, incluyendo para también la lucha contra la inseguridad, ¿no? El crecimiento económico es fundamental. Daniel, muchas gracias, muy gentil, y te deseamos también pues que tengas un buen fin de semana. Un abrazo, querido Daniel. Siempre un gusto conversar con ustedes. Un saludo y a su audiencia también. Gracias. Un gentil. Daniel Legarda, exministro de Comercio Exterior, Integración y Pesca. Así es, y que obviamente pues nos ha dado su punto de vista sobre lo que se tiene que hacer con respecto a la crisis energética y también la importancia de la inversión de la empresa privada en el sector eléctrico. Ya para ir cortando.